Bueno, adelantándome con el doctor Buendía, hay muchas dudas acerca de la vacunación. Quisiera mostrar un poquito más de respuestas, pero quisiera empezar devolviéndonos en el tiempo y sintiendo la alegría cuando la vacuna para COVID salió 2020-2021. Yo creo que todos nos alegramos, rápidamente nos vacunamos, personal sanitario, y rápidamente bajó la alegría en la vacunación. Sin embargo, el impacto en salud pública ha sido definitivamente claro. Y yo creo que lo mismo va a pasar, por supuesto, con la vacuna para el dengue. Y me adelanto ya al doctor Buendía, me amplió, por supuesto, el panorama y me deja más dudas a mí también. Pero por supuesto que tenemos una maravillosa oportunidad, una luz al final del camino. Si hablamos de dengue, estamos hablando de casi 400 millones de casos al año, pero anuales, perdón, cada año. Y solo por comparar COVID, en un año y casi al año siguiente tuvimos vacuna. Eso fue maravilloso. Y dengue teníamos una deuda histórica de todos estos años en la mortalidad casi a principios de 1900 o antes, incluso por la historia de dengue. Pero en este momento tenemos una maravillosa oportunidad de poder tener una prevención contra el dengue y eso definitivamente nos tranquiliza a todos porque estamos viviendo en una ciudad y en un país que, por supuesto, estamos con una enfermedad endémica y el dengue es pan de cada día para nosotros. Entonces, estamos probablemente, después de escuchar a mis predecesores, mis colegas, en hablar de la catástrofe de dengue, el dengue complicado, ya entramos a hablar un poquito de la prevención, y es que el dengue es una enfermedad prevenible en la medida en que, recordemos, las medidas biosanitarias, el control de agua, la calidad de vida y las vacunas han sido el mayor o han tenido el mayor impacto en la calidad de la sobrevida de nosotros como humanos. Entonces, fíjense cómo algunas generalidades que ya lo hemos hablado. ¿Qué tanta mortalidad se atribuye a dengue? Muchísimo. Esta es de la menor hasta más del 10%. Pero fíjense todo lo que podemos hacer en cuanto a prevención. En el momento que tengamos la vacuna ideal, hay que recordar que vacuna ideal es como, por no decir algo, el esposo ideal. Probablemente tampoco exista. Sin embargo, estamos muy cerca, creo yo, con estos adelantos, a tener un poquito más de claridad en la información a qué tenemos que atacar o qué tenemos que apuntarle a una vacuna ideal. Y yo creo que es los mismos puntos de la vacuna ideal en dengue o en COVID. Solo por recordarles algo, el premio Nobel de este año está relacionado con la descripción de ARN mensajero, la doctora Caricó y el doctor Weizmann, en Pensilvania. Ellos describieron una vacuna basada en el corte o basada en el desarrollo de RNA mensajero, y efectivamente eso logró, después de muchos años en que fue echado hacia atrás, casi que marcó el desarrollo rápido de la vacuna. Entonces estamos ante el impacto más fuerte probablemente que vamos a tener en dengue muy próximamente. Pero recordemos que nos dice la OPS en cuanto a qué podemos nosotros tener en cuenta para la salud de los próximos años o cuáles son los planes que tenemos que afectar. Entonces, fíjense cómo de todas estas que están aquí, tenemos varias que son en común. Fíjense que dengue, lo puse aquí al final con un poquito de poder mostrar esto. El dengue, la atención de primer nivel, o las dudas y la vacunación, pero fíjense que me quedó arriba esta ahora que me di cuenta, que es personas y entornos vulnerables, arriba. Todos esos son pan de cada día de nosotros. Y creo yo que en este momento dengue, por estar con tanta susceptibilidad a nivel mundial y el impacto que tiene con la globalización, la deforestación, el cambio climático, va a ser una realidad cada vez mayor, y de hecho ya la estamos viendo en la última década. Bueno, para ir al grano, vacunación, maravilloso. Desde 2016-19 ya hemos tenido muchos avances y la vacunación definitivamente tenemos aquí varios modelos o varias moléculas que efectivamente ya están siendo utilizadas en fase 3. Quiero mostrarles aquí arriba las 3 moléculas que voy a hacer énfasis un poquito, pero voy a empezar al final. Fíjense esta que llega desde 2020, es la que está basada en RNA.
o sea, más o menos parecido con lo que estamos hablando de una tecnología nueva que probablemente también va a tener mucho impacto. Pero vamos a hablar de estas 3 vacunas que creo yo debemos enfocarnos, ya que son las que en ese momento están en fase 3. Hay muchas limitantes para desarrollar esta vacunación. Ya Toto Buendía nos comenta que la mayoría de estudios o la mayor evidencia que hay en la parte de la fisiopatología, el estudio de dengue está basado en la inmunidad adaptativa. Pero también se comentó la importancia de la celularidad de las células y de la inmunidad innata. Y la OMS hace una alerta en que no solamente hay que tener enfoque para perfeccionar esta vacuna en medir todo lo que podemos medir en cuanto a inmunidad innata, sino también hay que hacer estudios y optimizar esa vacuna precisamente en esos datos de inmunidad innata, teniendo énfasis en las células dendríticas y muchas otras células de esa inmunidad. Entonces, limitante número 1, esa precisamente. 2, el componente inmunológico que tiene esa enfermedad. 3, no hay modelos suficientemente estructurados para poder evaluar vacunas tan diferentes como son estas. Y como último punto, efectivamente no tenemos, o más bien los modelos animales que hay de primates y ratones no tienen algunas similitudes directas, y esto va relacionado directamente con el receptor de interferón, y probablemente no se pueden extrapolar algunas cosas. Son de las limitantes que hay para desarrollar las vacunas de dengue. Sin embargo, fíjense cómo ya la primera que está aquí, está arriba, la vacuna de Sanofi ya está autorizada por la FDA y el CDC. La vacuna de Takeda, aquí efectivamente, si bien es cierto, no tiene todavía autorización de FDA, ya este mes sacó la OMS una alerta diciendo que ya es una recomendación ponerla, y probablemente esta vacuna que está aquí entre las dos, que es una vacuna desarrollada por el Instituto de Alergias de Estados Unidos con el Instituto Butantan de Brasil, es la más prometedora de todos. Ahora lo vamos a comentar y muy probablemente tenga una repercusión en los siguientes años. Bueno, la primera vacuna que voy a comentar es la vacuna de Sanofi. Es una vacuna que ya está aprobada en más de 20 países. Es una vacuna que se basa en la vacuna de fiebre amarilla, y efectivamente lo que se hace es un reemplazo a algunas proteínas de esa vacuna de fiebre amarilla y se insertan dentro de los determinantes antigénicos de los serotipos diferentes que hay. Recordemos que la enfermedad por dengue puede ser producida por los 4 serotipos de dengue que hay, con lo cual imagínense la otra dificultad que no nombré previamente, es que la vacuna tiene que tener un balance en cuanto a protección para los 4 serotipos de dengue, y es una también de las limitantes que hay. Y esto puede desencadenar precisamente en esto que también se comentó previamente, que es la amplificación de la enfermedad infecciosa modulada o mediada por anticuerpos. Y es precisamente una de las limitantes que le ponen a esta vacuna y que ya tiene cierto tipo de evidencia en este aspecto. Entonces vemos como esta vacuna, que es la vacuna que en este momento más evidencia tiene, está autorizada básicamente, pues para alegría de pediatría, digo yo. Nosotros todavía como internistas estamos un poquito más rezagados, nos falta más evidencia para la recomendación de adultos. Sin embargo, fíjense que aquí está tal cual como sale la recomendación, y lo que dice es que efectivamente no está autorizada para viajeros. Fíjense cómo aquí está muy centrada en países endémicos y para niños, en este caso, que están viviendo en países endémicos y que efectivamente está en un rango de edad muy, muy estructurado, muy cerrado. Y casi que no está, o más bien tiene muchas dudas, varios comentarios que se han realizado precisamente por esa enfermedad o esa amplificación de autoinmunidad que puede generar inclusive una catástrofe con una infección previa. En cuanto a la vacuna, desde el punto de vista molecular, recordemos que es una vacuna tetravalente, es una vacuna que está basada en la estructura de la vacuna de la fiebre amarilla, y aquí está el otro bemol que veo yo, o que se comenta también en los editoriales, es que son 3 dosis. Hay que recordar que esas vacunas van para nuestros países, para África, para Asia, en los que va a ser muy difícil poner más de una vacuna, más de un contacto con esa persona. Entonces, varias cosas que, digamos, tienen en cuenta es que todos los ensayos están basados, por supuesto, en 3 dosis, y limita un poquito esta vacuna. Esta vacuna
Se ha probado en Asia y en Latinoamérica, y las conclusiones que se han salido o han sacado de estos papers han sido pues muy claros. Definitivamente la vacuna, como digo, ya fue aceptada, pero básicamente tiene un impacto en los síntomas, en la disminución de síntomas en un 65%, de disminución de síntomas en niños mayores de 9 años, y vemos como de forma importante también tiene un control de síntomas en niños menores. Sin embargo, en cuanto a hospitalización, ya empiezan un poquito las dudas y empezamos a ver ya aquí cómo la protección es mucho más importante en niños mayores de 9 años, pero en niños menores de 9 años no está tan clara, y empiezan a haber varias teorías que no están del todo contestadas, pero sí se empiezan a vincular con algunos fenómenos inmunológicos que podrían inclusive empeorar la condición del paciente. Entonces, como en niños menores de 9 años vemos, no está tan claro, en mayores sí está documentado el beneficio. En cuanto al cubrimiento por serotipos, vemos que tiene otra limitante. ¿Cuál es? Básicamente que la protección es mucho mayor en serotipo 3 y 4, y vemos cómo se disminuye de forma importante en los serotipos 1 y 2. Entonces, como conclusión de esta vacuna, que es en la cual tenemos mayor evidencia, vemos cómo la edad es un factor importante a tener en cuenta en la vacunación. Vemos cómo tienen una eficacia mucho mayor en niños mayores. Vemos cómo el estado serológico solo se autorizó para aquellas personas que ya están expuestas con una confirmación de una infección previa, precisamente por esa enfermedad amplificada que podría empeorar las cosas. Y el serotipo también podría ser una limitante. Vemos cómo la distribución de protección es diferente, y por supuesto lo que les comentaba previamente, son 3 dosis. Entonces, de alguna forma va a ser un comparador que vamos a tener que tener en cuenta. Y lo que los comentaba previamente, hay muchos comentarios respecto a qué tan prudente, o más bien vamos a ver cuando se aplique de forma masiva la vacuna a nivel poblacional, todas estas probables complicaciones de amplificación de la enfermedad infecciosa mediada por anticuerpos, que efectivamente ya la hemos comentado. Es uno de los puntos que se van a tener en cuenta. Bueno, en cuanto a la siguiente vacuna que quiero comentar, es la vacuna de Takeda. Esta vacuna, como les digo, salió alrededor de principios de octubre en la página de la OMS, ya como una realidad, y definitivamente es una ventaja tener ya no solo una molécula, sino 2 moléculas que están en el panorama. Esta molécula se autorizó inicialmente en Indonesia, y posteriormente la Agencia Europea de Medicamentos también la autoriza. Es una vacuna del laboratorio japonés Takeda. Vemos aquí que es una vacuna también tetravalente, que está basada en vivos atenuados, pero puntualmente es una vacuna que se basa en este serotipo DEN2 con una modificación, y efectivamente es una vacuna que tiene algunos tipos de ventaja. Son 2 dosis, a comparación con la primera vacuna comentada que eran 3 dosis, pero también que la autorización o los ensayos clínicos que se realizaron también aplican a adultos. Si bien es cierto, la OMS pone en su página todavía adultos, sí en los papers que hay en cuanto el análisis que se ha hecho nos aplica un poquito más a nosotros que trabajamos en medicina interna. De alguna forma hay que esperar de todas maneras los datos, pero ya es un avance importante. Pero en este momento la generalidad, más bien el concepto que se maneja, es que protege para todos los serotipos de dengue en niños de 4 a 16 años, y además de eso, obviamente que estén en países endémicos, y contra los serotipos 1 y 2, esto es importante, en la cohorte de pacientes seronegativos. Nos amplía un poquito más, y no tiene que ser confirmada el diagnóstico previo en niños con esta vacunación. Esta es la estructura de la vacuna Takeda. Como les dije, está basada en serotipo BN2, y es una vacuna que también es tetravalente, y efectivamente tiene una ventaja ya. Vamos llegando a un punto en que son 2 dosis que se aplican. Esta es la fuente directamente que sale. No me corrijo, yo no alcanzo a ver aquí, pero creo que es 2 de mayo o algo así. Ya me está fallando a mí la presbicia, será, o las gafas, pero claramente vemos aquí que la indicación
está muy clara y esto estamos hablando de recientemente, con lo cual nos llenamos de alegría y más sobre todo que, si bien es cierto, esto aplica también un poco más para adultos, aunque todavía falta una información importante. Entonces, por nombrarles un par de conclusiones del estudio, el paper más importante que demuestra la casa farmacéutica, esto es una vacuna segura, eficaz, de 2 dosis, aplica o para niños de 4 a 6 años y efectivamente tiene un impacto importante definitivamente en los casos de hospitalización por dengue y también disminuye los síntomas en la población general. En Indonesia se aprobó para mayores y la alerta que saca la OMS dice que para niños, por supuesto que eso irá cambiando más adelante. Este ejercicio que vemos aquí lo quise traer por algo. Yo creo que como país muy probablemente nos estamos preguntando qué irá a hacer o qué irá a hacer el ministerio y qué iremos a hacer nosotros como personal sanitario para ver qué criterios tenemos para usar una vacuna o la otra. Muy buena pregunta. Me adelanto, no sé realmente con cuál, diría yo, no soy la persona indicada, pero fíjense que ya en Perú hacen un ejercicio muy bonito del impacto que tendría el usar la vacuna Takeda. Y este ejercicio lo hicieron en mayo de este año y lo hace el Instituto de Salud Pública de Perú. Entonces, fíjense cómo muestran el impacto que dicen que por cada 1000 personas, esto es placebo y colocación de vacuna Takeda, se podrían prevenir 49 casos de dengue confirmado, 18 hospitalizaciones. Y fíjense aquí lo importante, ¿cuánto podría impactar esta vacuna? Esto es teórico, en las complicaciones, dengue, choque y hemorragia por dengue. Entonces, esto vemos ya un nivel un poquito mayor del impacto que podría producir y que obviamente tenemos que ver porque los datos de endemicidad de dengue varían en cada país. Y bueno, y esta tercera vacuna que voy a hablar, básicamente en las cuales muchas personas concuerdan en que es definitivamente la más robusta en varios sentidos. Primero, una sola dosis, maravilloso. Vamos solucionando cosas, pero todavía no tiene el soporte tan grande como tienen las vacunas anteriores y los ensayos clínicos están, digamos, en camino. Pero es una sola dosis. Además de eso, bueno, es una vacuna, como les dije, desarrollada por el Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos con un aliado en Brasil. Además de eso, protege contra las 4 serotipos, pero además de eso es más importante este punto, que es el que es capaz de demostrar anticuerpos neutralizantes más balanceados y más persistentemente en el tiempo. Por ello, se considera en este momento que esta vacuna va a ser probablemente la que dará mayor impacto o una mayor seguridad en vacunación, porque además tampoco necesitaría un diagnóstico previo para poder definir la vacunación. Esta vacuna se basa en 4 serotipos basados, una quimérica y 3 virus atenuados, como lo vemos acá, y vemos aquí lo que yo pienso además es una ventaja, es que sea una sola dosis. Esto, por supuesto, se tendrá que demostrar más adelante. Y como les nombré aquí, la última, no voy a entrar en detalles, esta es una vacuna que tiene mucha menor evidencia, todavía está en desarrollo, está todavía empezando. Fíjense aquí cómo se basa en RNA mensajero para producir una estructura ya directamente en la parte ribosomal del paciente, pero por supuesto yo creo que va a tener el mismo impacto en el término o en el mediano corto plazo de las vacunas. Definitivamente tener esto, para mí, pienso yo que nos abre un nuevo campo. No, tenemos que estar al tanto porque ¿qué necesitamos nosotros? Pues ahora claramente lo que necesitamos es que empiecen a aplicarse vacunas a nivel poblacional para ver efectos secundarios y eficacia, pero también necesitamos comparar estudios cabeza a cabeza con estas vacunas para ver cuál será la eficacia. Y esta es básicamente la estructura y la propuesta de esta vacuna. Entonces yo creo que como puntos importantes y desafíos que tenemos en este momento, pues yo creo que como lo dije al principio y miramos, tenemos muchas dudas, es una enfermedad que lleva muchísimo tiempo con nosotros, tiene un punto adicional que es la inmunidad adicional que produce y los serotipos cruzados, son 4 vacunas y por eso necesitamos que sea segura,
que esa vacuna ideal tenga una producción eficaz contra los 4 serotipos. La mayoría de los que estamos aquí, todas tienen ocurrimiento o para un tetraconjugado, perdón, y además que tenga unos niveles de anticuerpos neutralizantes permanentes en el tiempo que duren, asociado, por supuesto, con en la medida en que yo tengo un balance entre esos anticuerpos neutralizantes en los 4 serotipos, voy a tener una menor probablemente presencia de esa amplificación de la enfermedad infecciosa remediada por anticuerpos. Y, por supuesto, que la edad no sea una limitante para la vacunación y tampoco el estado de seropositividad previo a la vacunación. Entonces, maravilloso, monodosis, y posteriormente necesitamos comparar esto entre las diferentes moléculas que todavía no conocemos directamente en vivo, pero muy probablemente pediatría empezará a utilizar y vamos a tener, digamos, muchos espacios para evaluar esta maravilla, digo yo, de oportunidad que vamos a tener en ver cómo va a impactar la vacunación, por supuesto, asociado a lo más importante, digo yo, que es control de vectores, control de todo el resto, y no quedarnos, y no lo digo por los compañeros intensivistas, pero la idea es, por supuesto, es prevenir y no ver la catástrofe de dengue y poder con estas moléculas definitivamente impactar de forma positiva en nuestros pacientes. Muchas gracias.